Bueno, aquí tenemos a José Luis, una persona que tomó decisiones en su vida para abrazar la verdad. Y él nos va a contar la experiencia que ha tenido él en el trayecto de su vida como cristiano. José Luis, nos gustaría saber, ¿no? El auditorio le gustaría saber a qué denominación tú pertenecías antiguamente de la cristiandad. Era la iglesia pentecostal, o sea, Asamblea de Dios, Filadelfia. Mi iglesia está en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Empedrado, y en Santiago del Estero. Santiago del Estero y 25 de mayo, en una esquina. Y esa iglesia era mi congregación, donde yo siempre me congregaba por muchos años, acá en la provincia de Corrientes, República Argentina. Muy bien, ¿y qué tiempo estuviste en esa iglesia? ¿Cuántos años? Y más o menos, porque es todo un proceso, más o menos, del 85, porque es todo un proceso, ¿no? Cuando uno nace en la iglesia, después yo era muy joven, por mi trabajo, mi país es muy grande, fui a una fuerza de seguridad y fui trasladado después en varias provincias, o sea que yo me congregaba luego, durante el trayecto de mi vida, en la congregación, en la iglesia. No, a mi pueblo, vuelvo otra vez a esta iglesia, ¿no? A mi congregación original, ya a mi pueblo, que es la Asamblea de Dios. Muy bien. Entonces, José Luis, ¿qué fue lo que te hizo cambiar a ti, que tomaste la decisión de abandonar, ¿no? La iglesia evangélica. Bueno, sí, en primer lugar, como dije, en un principio me gustó mucho, a mí en mi pueblo, y yo tenía casi 17, 18 años, y al ir estudiando tuve que salir de mi pueblo, y fui conociendo más iglesias en la provincia de Buenos Aires, todo el sur argentino trabajaba, y siempre había problemas y crisis, siempre divisiones, conocí varias iglesias más, y siempre había el mismo problema. Por lo general siempre había divisiones, y yo no entendía mucho la división. Cuando vuelvo a mi pueblo, ya me retiro, me encuentro que también mi iglesia estaba en crisis, estaba dividida en dos grupos, en el sentido por el edificio, fueron al juez, había una causa para dividirse, y eso me entristeció. De todas maneras, yo ya no me congregaba allí en ese momento, pero seguía mandando a mis hijos a la escuela dominical, porque no quería que mis hijos se críen, se formen sin Biblia. Hasta que llegó el momento que mi hijo mayor me dijo, ya no se puede más, porque no sabía dónde ir, porque se estaba a punto de dividir, el juez tuvo que dividir el edificio en dos partes, estaba custodiado por policía, hasta que dicte la sentencia. Había problemas por el puesto del pastor, por varias cosas, ¿no? Eso me entristeció mucho, pero nunca se me ocurrió a mí, cuando yo le digo a mi hijo, entonces busca otra iglesia. Yo ya dejaba de irme, pero mi hijo decía para buscar otra iglesia. Pero a mí nunca se me ocurrió en mi mente que iban a ir a los Testigos de Jehová. Es ahí cuando mi hijo me dice en la escuela, tengo una compañera que es hija de un anciano que me quiere dar estudio bíblico. A mí no me gustó eso, no me cayó bien, pero le di permiso. Y así fue, mi hijo mayor, cuando fue en la primera semana, fue la reunión, en la segunda semana fue mi segundo hijo, y en la tercera semana el tercer hijo, los tres. Pero yo ahí lo miraba con cuidado, controlando, ¿no? El tema siempre fue el tema de Jesús. Yo siempre tenía eso en contra de los Testigos de Jehová. Así, siempre le decía a mi hijo, tengan cuidado, porque el tema de no coincidimos. Y eso fue el tema, Juan 1.1 siempre fue el tema para mí, que no me cerraba con los Testigos de Jehová. A los Testigos de Jehová le tenía ahí que ellos no creían que Jesús era Dios. Ese era el tema. No encontraba una explicación a eso, en el sentido de que yo no estaba con los Testigos de Jehová en eso, pero yo sabía que llevaba una vida sana los Testigos de Jehová. Yo me admiraba en ellos el tema, dos temas me quedaba claro siempre, griego. El tema de la guerra. Yo apoyaba a los Testigos de Jehová. Yo eso entendía perfectamente, porque nosotros vivimos la guerra de Malvinas en el 82. Yo lo viví de cerca en el sentido como pueblo, era joven, pero lo viví.
Y yo vi en el 78 que tuvimos la guerra, una posible guerra con Chile, y yo me acuerdo bien de esa revista que daban los Testigos de Jehová, que los ejércitos argentinos estaban bendiciendo las armas, todos los soldados, para combatir contra del otro lado de la cordillera los soldados chilenos, preparándose también para la batalla a sus propios hermanos católicos. Y del otro lado los sacerdotes también bendiciendo, que no se llegó a dar esa guerra, pero estaban preparados por si daban. Entonces eso en ese sentido yo estaba de acuerdo con los Testigos de Jehová. La revista de una atalaya que siempre mostraba eso, y mostraban Tito 2, que decía, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso me quedó grabado. Y otro que me quedó grabado era el tema de la predicación. Eso me gustó siempre, el Dios de Jehová, que ellos cumplían la labor. Eso lo veía de cerca. Pero siempre era, no creen que Jesús es Dios. Y eso para mí era importante, Griego. Eso yo no podía aceptar. Es decir, escucharlo de Dios de Jehová, a pesar de que eran buenos, yo decía, no, pero no creen en Jesús. Y para mí eso era algo grave. Eso era algo grave. Eso era lo que a mí me estancaba, me frenaba a abrazar la fe de los Testigos de Jehová. Porque yo eso no entendía, ¿me explico, no? Entonces, esa explicación a mí no me cerraba. No. Muy bien. Quiere decir de que cuando llegaba a la parte doctrinal no había algún hermano, testigo de Jehová, quizás capacitado para darte una respuesta eficiente. Eso es lo que pasaba, ¿no? Exacto. Cuando yo entro en internet, por supuesto, entraba en la página también, veían las páginas que vos sabés, Griego, que yo no sabía, antes de ser testigo de Jehová, yo no sabía que existían los apóstatas. Yo esa idea no sabía que existían testigos de Jehová que dejaban. Yo creí que los testigos de Jehová no tenían ese problema. Y ahí me voy dando cuenta. Y cuando yo te escucho, encuentro ahí, no me acuerdo el video tuyo, no sé en qué página, en qué grupo, así, yo ni siquiera sabía que existía todo eso, ni te conocía vos, pero te conocías ahí. Y me gustó mucho el primer video de Juan 1.1, que lo relacionaste y dijiste a los testigos de Jehová. Me acuerdo bien que dijiste, los testigos de Jehová cuando nos preguntan en la calle si Jesús es un Dios verdadero o falso. Y ahí lo relacionaste con la palabra de Jesús que dijo, cuando le dice, la misma escritura dice, Dios es soy. Y vos lo explicaste de esa manera, que eso sí o sí te escuché todo un día analizando con la Biblia Reina Valera. Yo me manejaba con la Biblia Reina Valera. Y de verdad era así. Y eso me llevó a indagar más a tu video. Y era tan convincente, que buscaba todos tus videos, buscaba. Y siempre lo digo, si no hubiera sido por esa video tan convincente, tan decidido, tan firme, que siempre digo, es necesario estos videos. Siempre decidido, porque los hermanitos siempre nos hablaban bien en las calles, así, con las revistas, pero nunca iban a la confrontación. Y en tu video era más directo al grano, ¿va? Y eso es lo que yo necesitaba. Eso fue tu posición firme, lo que a mí me convenció, me llevó a investigar más y me dio fuerza. Porque ¿sabes lo que yo siempre pensaba, Griego? Si yo acepto la palabra de los testigos de Jehová, yo también pensaba todo lo que me iba a esperar con los amigos evangélicos. Me van a preguntar y yo voy a tener la respuesta. Entonces eso lo empezaba, me van a hacer preguntas y yo tengo que estar preparado para responder. Y con estos videos, y a partir de allí me animé a indagar más. Y a su vez vos me llevaste, al conocerte a vos, pude conocer otros grupos de ese tiempo, más grupos que donde más explicaban también. Pero todo tu video te seguí, te buscaba donde había, Griego, encontré. Y eso me ayudaba a mí a armar en un papel, escribía todo y nada, a que yo pueda formarme, adiestrarme para contestar, primero por respeto a mis propios amigos evangélicos que me iban a preguntar con respeto, ¿por qué? Si Jesús es Dios. Entonces, todo eso me ayudó a mí a poder responder, porque sabía que eso se me venía a mí después. Si yo sabía que todo eso me iba a venir, ¿por qué te fuiste con ellos? O traicionaste a Jesús, o no te das cuenta que ellos no creen en Jesús, porque eso es lo primero que te dicen, ellos no creen en Jesús y ahí te dejan. Entonces, con las mismas palabras, yo fui preparándome gracias a tu video y después sumado a otros más de otros hermanos, de otros grupos, para poder responder primeramente a los evangélicos, porque siempre es la pregunta, cuenta, lo primero que te dicen es no te das cuenta que ellos no creen en Jesús. A partir de ahí eso me fue destrando para poder conversar cuando venían las preguntas, porque iba a preguntar, ¿por qué te fuiste con ellos? ¿Me explico? Era así, esa es la razón por la cual yo me sentí más con fuerza a hablar y a dar una respuesta firme
Quiere decir, José Luis, Sí, quiere decir que a partir de ahí tu vida cambió en el aspecto doctrinal. sí, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, eso fue lo que me animó a dar el primer paso, sumado a otras cosas, pero eso sí, abrirme y estar convencido de que ahí está la verdad. De hecho ya, no te sí, quedaba quizás algunos puntos más, pero esa fue la decisión. Ese fue el punto que como una roca que estaba ahí, en el que se removió. Y a partir de ahí seguir indagando, seguir escalando, seguir, venían muchas cosas más que me esperaba, obviamente. ¿Me explico, no? Pero ese fue el punto, la roca que estaba tantos años estancada ahí en el camino que me impedía llegar al testigo de Jehová, por un concepto erróneo que nosotros teníamos, porque imagínate que atender a un testigo de Jehová para mí era casi el anticristo de ellos, pero a partir de allí, de escucharte a vos, Grego, era como una roca que salía del camino y que se abrió todo un panorama. A partir de ahí ya estaba ya lo más importante, salir esa roca que me estaba estancando por años y que me permitía ahora acercarme más con más confianza a Jehová y que realmente no son anticristos, que ellos creen en Jesús, tal como dijo Jesús. Y a partir de ahí también me sirvió. Después, mucho más, obviamente, me esperaban muchas cosas más lindas. ¿Me explico? Por eso siempre digo, es necesaria esta forma, este método, de eso sin duda alguna, Grego. Muy ¿Me bien, explico? Por eso siempre me acuerdo de eso. exactamente. Entonces quiere decir que actualmente te estás reuniendo, estás estudiando, ¿ya eres publicador o todavía? Todavía no soy, pero ya estoy en la escuela de ministerio. Ya, creo que una vez te mandé un video. ¿Te acuerdas que te mandé un video en el Messenger? Te mandé la primera asignación. Estoy para bautismo. Acá no, en mi pueblo no tenemos bautismo todavía. En algunos grupos de congregación sí, ellos permiten. En nuestra congregación no hubo bautismo desde la paz. Me explicaron por qué todavía no. Pero publicador, tengo que controlar un poquito el sentido de que muchas veces, Griego, cuando se opone, esa parte me está faltando, ser más dócil, pero siempre predico por mensaje privado a varios compañeros, a todos los que yo conozco, Correcto, siempre correcto. hablo de forma informal. Esa parte es la parte que tengo que controlar Muy un bien. poquito, Hey, de la personalidad, en el sentido que cuando se opone tengo que ser más, hey, José ¿cómo Luis, se puede decir? entonces quiere decir de que has tomado la decisión en un futuro de bautizarte y pertenecer a la gran muchedumbre, que es el pueblo de Jehová. Sí, sin duda alguna. Estoy contento y siempre le digo a Jehová, vos sabés que yo siempre, cuando te voy a contar algo, Griego, cuando yo veía tanto, en la época de confusión, de tantas iglesias, yo decía, ¿dónde vamos a ir? Porque cuando uno veía un problema en una iglesia, buscaba otra iglesia evangélica, ¿entendés? A ver dónde está. Siempre salíamos de una iglesia a la otra. Y siempre buscando dentro de la iglesia, pero ni se nos hubiera ocurrido nunca en nuestra mente el testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová estaba totalmente descartado. No te olvides que para nosotros el testigo de Jehová era el anticristo, era lo que nos creen. Entonces yo siempre decía, pero tiene que haber una iglesia verdadera. Yo siempre oraba a Jehová, tiene que haber una iglesia de la verdad, tiene que haber. Y bueno, y yo me acuerdo siempre, la primera conversación que mi amigo cuando supo me llamó y me dijo, el tema de Jesús. Entonces yo le dije, o por yo, la verdad, no somos tanto entre nosotros. Yo me imagino que si tenemos la verdad tendríamos que salir casa por casa, como hace, le dije yo, entra y me dijo, tenés razón. José Luis, y siempre lo voy a hacer, amigo, y está más abierto ahora. José Luis, entonces agradezco mucho tu experiencia, esto le va a servir de experiencia a otras personas que están confundidos dentro de la cristiandad de Babilonia la Grande, y esperamos que muchas personas más como tú, como Ariel Paz, también toman la decisión de seguir adelante y abrazar la verdad. Muchas gracias, José Luis, y en otra oportunidad volvemos a hablar. Cuando quiera, Diego, estamos a tu disposición, hermano. Te saludo desde Corrientes, Argentina. Bueno, hasta luego.